también gracias a los amigos que nos están siguiendo, a los amigos que nos están siguiendo también por TikTok. Estamos haciendo también esta transmisión en vivo. Hoy es enero 9, primeros 9 días del viaje reciente que inicia la Tierra alrededor de la Tierra 2024, que transcurre ya 9 días. Para el día 8 de enero, es decir, para el día de ayer, estaba anunciado en Guatemala la presentación y claro, se generó bastante expectativa del nuevo equipo de confianza del presidente electo Bernardo Arévalo, hijo de la revolución y también del revolucionario que así se denominó Juan José Arévalo. Em, y pues todos estaban esperando esto de que efectivamente sea un gabinete de unidad, sea un gabinete de cambio, sea un gabinete con nuevos rostros, sin mayor injerencia de los que han hecho demasiado daño al país. Pero también la constatación fue eso, mucho más de lo mismo, ¿no? Y eso hablábamos con Marcelo Colucci, quien está ya en pantalla, que usted está viéndolo, si efectivamente es la segunda revolución o la segunda primavera tropical en Guatemala, porque la primera fue la del 44 al 54, que le lo va a explicar también en algún momento. Y esta habían anunciado que sería la segunda revolución, la segunda primavera, habían dicho primavera sin CACIF, etcétera. CACIF es el comité de patrones, de los dueños, digamos, de las fincas y de los negocios de Guatemala, que han hecho demasiado daño al país y que se han apoderado de todas las instituciones del país y trabajan dentro de las mismas instituciones. Lo que estoy diciendo es correcto, ¿sí? Trabajan dentro de las mismas instituciones públicas, ¿no? De Guatemala como una suerte de puerta giratoria. Son parte del CACIF, luego llegan a ser gobierno, hacen todos los negocios desde el Estado y luego vuelven a ser CACIF o trabajar, digamos, como subalternos en el CACIF y así se van asegurando. Pero también hay otra gente importantísimo que ha puesto también su cuota y se sabía, y es la USAID. Es una vergüenza lo que voy a decir, pero si usted revisa los anuncios, el semblante de cada uno de los ministros, eh, que dicen una de las escritoras famosas, digamos, así es como lo presentan, ¿no? Prominentes de Guatemala, una señora, se presenta allí como profesora de idiomas o en el tema, digamos, del pluralismo en la USAID, imagínese usted, ¿no? Entonces, la USAID también ha puesto su cuota, ¿no es cierto?, de presencia allí. Pero no soy yo el que va a hablar en esta transmisión en vivo, va a ser Marcelo Colucci, y de esta manera iniciamos esta conversada que hemos titulado Guatemala, su gabinete de Arévalo y la segunda primavera en tiempos de ausencia de lluvia, obviamente. Ahora se fue la lluvia, no ve, entonces no sé si va a haber primavera. Y otra cuestión es, se había dicho que era una revolución maya que había ocurrido en Guatemala y ya por 90 días estaban manteniendo esa revolución, así como yo no lo digo, lo dijeron prominentes intelectuales mayas, ¿no? A raíz de la movilización de los pueblos originarios. Se había hablado de octubre maya, pero ¿están los mayas presentes en el gabinete? Esas son las preguntas que están allí. Pero, Marcelo, buenos días. Salude por favor a la audiencia y comenzamos de esta manera, cuando son 6:06 del día 9 de enero aquí en Guatemala. Marcelo, por favor, adelante. Buenos días, Ollantay, y buenos días para toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bien, Marcelo, ¿cuál es tu primera reacción frente a este equipo de confianza del presidente Arévalo que anuncia cambios y anunció cambios y se mantiene con esto de la unidad del pueblo, la unidad de Guatemala, etcétera, cuando tú ves esa conformación de los 14 ministerios? Bueno, en realidad no fue de sorpresa, no fue una reacción de sorpresa. Uy, ¿con qué nos encontramos? Porque en realidad yo no esperaba otra cosa más que esto, o algo más o menos por el estilo, ¿no? Quiero decir, beneficio de la duda, bueno, un gobierno nuevo que inicia, que va a iniciar, creo que sí, todo indica que inicia ahora en unos pocos días. De todos modos, se ve que el elenco gobernante actual todavía está quemando sus últimos cartuchos. Hay algún intento todavía de empañar la transición, ¿no? Parece ya absolutamente seguro que sí, que el 14 tenemos
nuevo presidente, nuevo gobierno. ¿Qué es este gobierno? Es un gobierno distinto, sí, o por lo menos trae aires distintos al que está saliendo, ¿cierto? A esto que se ha dado en llamar, ya que todo el mundo utiliza ese término, creo que es muy correcto, pacto de corruptos, ¿no? Este gobierno, Arévalo y Karen Herrera, abre otras esperanzas, otras expectativas. No es el pacto de corruptos. Y acá creo que ahí está la diferencia básica. La gente, sorprendiendo a todos, incluso creo que fundamentalmente sorprendiendo al mismo grupo Semilla, la gente, la población, votó por una opción de cambio, no un cambio radical, un cambio revolucionario, un cambio total en el proyecto político, pero votó por algo nuevo después de años, no solo con este gobierno saliente, sino de las últimas administraciones, también la de Jimmy Morales, también la de Otto Pérez Molina, ¿no? Gobiernos, elencos gobernantes que cada vez se adentraban más en la corrupción, en este manejo mafioso de las estructuras de Estado. La gente ya cansada, hastiada de esto, y viendo que la situación económica real, la situación del día a día, no mejora, eh, por eso una salida, si es que se le puede decir salida, ¿no? Es la migración, esta migración casi forzada, ¿no? 300 personas diarias se van del país, ¿no? Ante una situación de descalabro económico, de pobreza generalizada, que no da miras de cambiar, y ante esta corrupción galopante, se sabe, se van conociendo los negociados, salen denuncias, en fin. Ante eso la población votó por una cosa nueva, por este, como se dice ahora, outsider, por esta persona que no venía de la tradición política, de la política profesional, ¿no? Bernardo Arévalo, un profesor universitario, un honesto profesor, muy conocedor en lo suyo, en su materia, no un político de carrera de estos que pasan años, 20, 30 años, cambiando de ministerio, de curules en el Parlamento. No, votaron una cara nueva, una opción fresca, una bocanada de aire fresco, como se ha dicho por ahí, ¿no? Eso es lo que se votó. El gobierno, el pacto de corruptos, se alarmó tremendamente, prendió todas sus alarmas. Bueno, no solo porque veían la posibilidad de perder el Ejecutivo, aclaremos esto, ¿no? El Poder Legislativo, las alcaldías, el sistema de justicia sigue en manos de toda esta estructura mafiosa que se fue adueñando del Estado en estas últimas administraciones, ¿no? Pero perder el Ejecutivo representa mucho, por supuesto. Y además, y la reacción visceral que tuvieron y que siguen teniendo, es que lo que se puede venir ahora, con esta transparentización que promete el movimiento Semilla, con este ataque a la corrupción, bueno, los corruptos tiemblan porque se podrán venir juicios, se podrán venir, bueno, un ataque, un seguimiento legal a todas las fechorías, ¿no? Algo similar a lo que pasó en el 2015, cuando con la CICIG acá en el país, la Comisión Internacional contra la Impunidad, financiada en muy buena medida y apoyada políticamente por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, se produjeron juicios y fueron a parar a la cárcel una buena cantidad de funcionarios, ¿no? Por hechos de corrupción. Bueno, el pacto de corruptos prendió sus alarmas porque vieron esta posibilidad, ¿no es cierto? ¿Quién va a terminar en la cárcel? Porque se descubren estas malversaciones, estos movimientos, y ya sabemos que están documentados, hay denuncias por todos lados, ¿no? La corrupción ha sido fabulosa y sigue siéndolo. Pero ante esto, el pacto este reaccionó y ya sabemos lo que pasó desde la segunda vuelta electoral hasta este 14 de enero, faltan un par de días nomás, 6 días, fueron intentos, yo diría que desesperados, por evitar la llegada al poder, la toma de posesión del gobierno. Y en el caso que eso sucediera, como se va a dar este domingo, hacer todo lo posible por bloquearlo, por cerrarle caminos, de ahí el manejo que se hizo con el nuevo presupuesto, y todos estos intentos de bloquear, de poner piedras en el camino. O sea, la población harta, hastiada todo este manejo politiquero, realmente mafioso, ¿no? Súper corrupto, tenebroso,
Bueno, votó por otra cosa, pero no se votó una opción revolucionaria, no se votó exactamente o no se dio un proceso similar al de 70 años atrás, cuando en el medio de un país semifeudal, manejado por unas pocas familias y por Estados Unidos, un proceso político nacionalista, con un toque antiimperialista, ¿no? Levantó la voz y produjo una serie de cambios que en su momento fueron, sin duda, cambios revolucionarios para ese contexto. Código de trabajo, reforma agraria, la instauración del seguro social, el voto femenino, la autonomía de la universidad pública, en todas medidas de avanzada. No era precisamente la Rusia bolchevique de 1917, no fue eso. Eso no hay que confundirlo, ¿no? Pero fue, en ese contexto, fue un movimiento social, un paso social progresista, por supuesto, tener un código de trabajo, fijar normas para quien trabaja, tener un seguro social para quien se enferma, para una parturienta, ¿no? Son avances sociales importantísimos. Guatemala no los tenía para 1940 para la década del 40, digamos. Pero, por poder tener todo eso, claro que fue un avance, avance que en otros países capitalistas desarrollados ya existían. Pero tuvo un valor de movimiento progresista. Para el gobierno de Estados Unidos eso fue visto como, bueno, como una cachetada. No fue una reforma agraria donde se expropió a todos los terratenientes, no fue eso. Se compraron al precio que los mismos poseedores de la tierra habían fijado, un precio irrisorio. Eh, con ese precio se compraron las tierras ociosas de esta gran compañía frutera, la United La Fruit. United Fruit Company. Por supuesto que Ajá, sí. Por supuesto que sí, Marcelo. Ese dato es importante lo que indica usted, pero también es importante, ya que usted se está adentrándose en el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y sí nos gustaría que nos adentremos también, nos centremos en el tema de quiénes, a quiénes representan, qué sectores, etcétera, conforman el ministerio. Pero es importante, amigas y amigos, estamos haciendo esta conversada con Marcelo Colucci cuando son 6:14 de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, pero también estamos transmitiendo en diferentes canales del continente a raíz justamente del cambio bueno, del nuevo gabinete del presidente Arévalo, que movió no solamente a los intereses norteamericanos, sino también, según lo que decía ayer el presidente Yamatei Saliente, también la Unión Europea vino a amenazarme si no dejaba el cargo. También, no lo dijo ayer, pero sí hemos visto de cómo prácticamente el secretario general de la OEA, ¿no? Juntó muchas veces a los representantes de los 33 estados del continente para presionar para que efectivamente asuma el poder Bernardo Arévalo, suceso que nunca ocurrió y en ningún lugar del continente, ¿no? Esta intervención, digamos, la pregunta es qué intereses están detrás. Pero ojo, cuando decía Marcelo la lucha contra la corrupción, estamos totalmente de acuerdo, pero también recordemos que ese teatro de la lucha contra la corrupción del 2015, ¿sí? Eso se está cerrando porque el jueves pasado, mientras los pueblos originarios decían que hacían la defensa de la democracia, etcétera, 8 años después de estar encarcelado, el presidente Otto Pérez Molina, pagando menos de la tercera parte según cálculos establecidos por la CICIG, porque eran 3,5 millones de dólares, se había cuantificado la corrupción no se puede cuantificar, yo no sé cómo lo han cuantificado allí, devolvió 1 millón y fracción y salió en libertad. Días antes ya habían salido los ministros, ¿no? Que habían sido encarcelados. Por lo tanto, ese cuento de la corrupción, si antes lo decíamos que era un cuento gringo, ahora no es un cuento, sino es una realidad que había sido un cuento. Y claro, para un poquito tranquilizar eso, liberan también a la fiscal Iparra, ¿no? De Quetzaltenango, al mismo tiempo que ocurre eso. Pero bueno, eso es lo que ocurre con el cuento de la corrupción. Pero Marcelo, ¿a quiénes representa este gabinete? ¿A quiénes identificas? Porque ayer decíamos, hay filósofos, hay antropólogos, está incluso bueno, hay el sector de la empresa está allí, ¿no es cierto? Está la USAID allí, no, no, digo yo, ellos mismos lo han rotulado, ¿no? Investigadora de la USAID, ¿no? ¿A quiénes representa? Adelante. no representa a la gran mayoría del pueblo, a los empobrecidos de siempre, a los pueblos originarios, a la clase trabajadora.
a, a- a la ciudadanía de a pie, a esta ciudadanía que tiene que marchar como último recurso, como migrante irregular a Estados Unidos. No, no representa todo eso. Ya se esperaba, y retomando un poco lo que veníamos diciendo, se esperaba un gran cambio, una nueva primavera, una segunda primavera. Se esperaba, ¿pero quién lo esperaba? Desde un análisis, pero que objetivo, uno podía ver esto, ¿no es cierto? La población votó contra esa corrupción, votó por un cambio, un aire renovador. Ujú. Y esto es lo que representa el movimiento Semilla, surgido justamente de los acontecimientos del 2015, ¿no? Con esta movilización ciudadana urbana, clase mediera, hasta habría que agregar sabatina y tocadora de bubucelas, que no pasó de ahí, ¿cierto? De ese espíritu, de esa reacción, surge el movimiento Semilla. Y esto es lo que ha representado un movimiento, una instancia mm, que habla de la lucha contra la corrupción, pero no va más allá. No habla de un poder popular para la gente, para los desposeídos de siempre, para un cambio de estructura. Si se ha ido generando esta idea de un cambio enorme en el país, creo que, bueno, son falsas expectativas. Lo vemos con lo que empezó a decir incluso el binomio electo. El pacto de corruptos, que representa la derecha más recalcitrante, más reaccionaria, más troglodita del país, ¿no? Los sectores más ultraconservadores están ahí, añorando la Guerra Fría, con un visceral anticomunismo, vieron en Semilla un, un peligro. Por eso surgió inmediatamente después de la segunda vuelta electoral toda esta idea de que vuelve el comunismo al país, llegan grupos extremistas, se va a disolver el ejército, se va a aprobar el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, se va a liberar el uso de drogas, en fin, una serie de patrañas, ¿no es cierto? Vamos a hacer una nueva Venezuela. El mismo binomio, decía Arévalo Herrera, salió inmediatamente a desmentir todo esto, ¿no es cierto? Nosotros no somos un proyecto comunista, mm, es un proyecto mm, socialdemócrata, se podría decir, sí mucho, que viene con una presentación de buen gobierno, a hacer un gobierno sano y transparente, en los marcos de lo que es esta democracia, que en realidad no representa a la mayoría de la población. Esta democracia representativa no soluciona los problemas reales, los problemas acuciantes de los 18 millones de guatemaltecos, 70% de los cuales viven bajo el límite de pobreza. Entonces, el gabinete que ha sido electo, lo primero que dije cuando empecé a hablar, a mí particularmente no me sorprende, porque yo no esperaba un cambio radical, no. Llega gente, no llega gente tal vez ligada al pacto de corruptos, no, eso está claro. Ujú. Pero hay gente que ya participó en gobiernos anteriores, gobierno de la UNE, el gobierno de Óscar Berger, gente ya en algunos casos con trayectoria política dentro de los marcos de esta democracia, de esta política profesional no es para representar a los pueblos oprimidos, ¿no es cierto? Pueblos originarios y la gran masa trabajadora, urbana, el pobrerío que constituye Guatemala, la gran mayoría. Los ministros electos, lo digo con todo respeto, ¿no es cierto? Yo no los conozco personalmente muy poca gente de eso, por razones de trabajo, me ha tocado tener alguna relación con muy pocas de estas personas, ¿no? Conozco, algunos son más públicos, ¿cierto? Otra gente yo la escucho por primera vez en mi vida, leo los currículos, lo que se ha presentado ayer, y lo que uno puede ver, toda gente que responde a una continuidad de esta sociedad. No hay un cambio, acá no se está hablando, pero ni remotamente, de reforma agraria o de todo este fantasma que se dijo cuando ganan las elecciones de Milla, ¿no? No se está hablando de un proyecto transformador, radical. La gente que llega, gente incluso que viene de la empresa privada, del CACIF, gente que tiene experiencia ya en el gobierno, estos gobiernos, cualquiera de ellos, que no han cambiado nada de raíz, ni van a cambiar, porque bueno, evidentemente estas democracias no son
una instancia para cambiar, para transformar de raíz nada, nada en lo social. Tenemos 40 años de democracia y han pasado ya, o sea, 9, 10 mandatarios, y más o menos las cosas han seguido igual en la estructura, ¿no? El 70% de población bajo la pobreza, un pequeño grupo que amasa fortunas increíbles, continúa el racismo, eso no ha variado, en lo sustancial, ¿no es cierto? Continúa la estructura patriarcal de la sociedad, ¿no? Eso no ha cambiado con ninguna presidencia. La corrupción ha tenido un aumento paulatino. Bueno, esta última administración ha roto todos los récords, ¿no? La fiscal fue elegida, por supuesto que hay mucha tela para cortar con esto, esto es solamente un pantallazo mediático, ¿no? La fiscal general, Consuelo Porra, fue elegida, bueno, fue nombrada como la persona más corrupta del año. Está todo un símbolo esto, ¿no es cierto? El elenco gobernante no está representando ningún cambio. Podríamos decir, creo que bueno, con honestidad, ¿no? Beneficio de la duda, dejémoslos trabajar, pero ¿qué podemos esperar? ¿Cambios sustanciales? No. Tal vez una mayor transparentización en el gasto público, una cosa un poco más de claridad, de transparencia en el uso del presupuesto. Es probable, esto lo dejo como una hipótesis, que sí efectivamente se produzcan algunos juicios ejemplares. Es probable, ¿no es cierto? Ya el presidente por asumir, Bernardo Arévalo, dijo que pediría la renuncia de la fiscal general. Bueno, pero es probable que se hagan estas cosas que tienen un valor mediático fundamentalmente, no como mensajes. Y es probable que nos encontremos con algo de esto, pero claro, la corrupción sin duda está enquistada, como dije hace un rato, el gobierno saliente pierde el ejecutivo, pero mantiene todavía mayoría en el Congreso, maneja el Poder Judicial, el sistema de justicia, está enclavado en muchas alcaldías, muchísimas alcaldías que responden a ese pacto, ¿no? A esa política mafiosa, tenebrosa. Bueno, el gobierno se va a encontrar, el gobierno de Semilla, ¿no? El grupo Semilla, se va a encontrar con un panorama bastante complicado, con un espacio de maniobra muy pequeño. Y fundamentalmente esto que aportaba es un gobierno apoyado claramente por el gobierno de Estados Unidos, también por la Unión Europea, que bueno, la potencia secundaria que le hace coro a Estados Unidos. Curioso esto, ¿no es cierto? Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo, el revolucionario, puede decir así, bueno, esta persona progresista de 70 años atrás, eh, es hoy día apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Sabemos, viajó una buena cantidad de veces buscando el apoyo, buscando tejer una apoyatura importante en lo político en Estados Unidos. Se reunió con congresistas, etcétera, con funcionarios de gobierno, recibió acá incluso a funcionarios de gobierno norteamericanos. Llamativo esto, ¿no es cierto? 70 años atrás, el gobierno de Estados Unidos, que sigue siendo, pero obviamente las caras han cambiado, pero sigue siendo el mismo gobierno, que representa una potencia imperialista, que toma a Latinoamérica como su patio trasero. Eso no ha cambiado en lo sustancial, digamos, en el transcurso de todo el siglo XX, ¿no es cierto? Hablamos de los años 50, bueno, ya Estados Unidos era la gran potencia dominante, hegemónica, después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, estrenó la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, la estrena en territorio latinoamericano con este golpe de Estado del 54. Mm, En Y defensa de ahí, la empresa bananera, por supuesto que sí, claro. Estamos claro, conversando, amigas y amigos, con Marcelo Colucci, son 6:26. Saludos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en TikTok, que son madrugadores, pero también a todos nuestros amigos que nos siguen en diferentes canales de Radio Victoria, los canales también de Guatemala y de otros países. Vamos a leer si nos da tiempo los mensajitos que nos van dejando. Estamos hablando con Marcelo Colucci, un investigador, un pensador libre, pensador. Sus escritos, sus análisis lo puede encontrar usted también en www.radiovictoriagt.com, también lo puede encontrar en avialasoberana.org
o en otros sitios donde él desde hace décadas escribe. Por supuesto que a través del texto es que lo identificamos a él y ahí nos encontramos. Marcelo, entrando ya al tema y gracias por toda por ese panorama que nos das. Gracias por también darle el beneficio de la duda, pero personalmente no puedo dar beneficio de la duda, digamos, por supuesto que así es mi opinión personal, ¿no? Cuando sé que detrás está la CIA, detrás está la USAID, ¿no? Detrás está el gobierno norteamericano y detrás está el interés de controlar o recontrolar el continente de Abya del sur y del centro, ya que los BRICS van avanzando. No puedo dar beneficio de la duda en esas circunstancias, porque lo que yo veo es una cabeza de turco o, digamos, en el lenguaje griego, ¿no? Un caballo de Troya que nos están sembrando en este continente denominado Abya que aspira a ser soberana por una vez en su historia. Pero bueno, Marcelo, ¿cuál es tu lectura de este aspecto? Los pueblos originarios, obviamente financiados también por la USAID. No lo digo yo, usted vaya a hacer las cuentas de la USAID, de la Embajada Norteamericana. Oye, incluso días después, bueno, días después no, sino hace como 2 semanas atrás, el 12 o el 13 de diciembre, la Embajada Norteamericana hacía alarde con las fotografías de las autoridades indígenas de Sololá, diciendo que le vamos a construir un edificio, no sé de cuántos pisos, para que pueda juntar todas las oficinas de la alcaldía indígena en eso y que pueda funcionar. Así es como funcionó esta revolución maya o este octubre maya. La pregunta, Marcelo, es, ¿dónde están los pueblos mayas y estos revolucionarios que sostuvieron y sostienen, supuestamente, según ellos, y según digamos, la parafernalia de la prensa hegemónica en el país, este proceso de cambio, este proceso de transición? ¿Dónde están, dónde se visualizan esas demandas, esas agendas en el gabinete de ministros anunciado? La primera pregunta que me planteé es, los 48 cantones de Totonicapán, en la alcaldía indígena de Sololá, que fueron las caras visibles en todo esto, ¿no? Las caras visibles representando a los pueblos mayas, son realmente la representación de todos los pueblos mayas, porque recordemos que hay otras instancias que siguen luchando desde el llano, ¿no? Desde la base, como pueblos originarios, y no estuvieron en esta, como vos dijiste, entre comillas, revolución de octubre, ¿no? Ahí está Codeca, ahí está el CUC, que son organizaciones indígenas de larga lucha organizativa, que son vistos como un problema para la instancia dominante, tanto para Estados Unidos como para los grupos de poder, los grandes grupos de poder económico guatemalteco. Esa gente no apareció en toda esta revolución de octubre. Y lo digo con el mayor de los respetos. Qué bueno esta movilización de los grupos de Totonicapán y de Sololá, qué bueno, pero huele más a algo bastante bien montado, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas defienden la democracia. Mm, es como para analizarlo esto, ¿no es cierto? O sea, de hecho, en el gabinete no hay prácticamente representación indígena. Si no estoy mal, creo que hay una sola persona indígena, la ministra de Trabajo, ¿no es cierto? Creo. Mm, Tal vez me equivoco. Yo miré ayer rápidamente, leí los currículum, mm, es lo que pude ver. Hay equidad de género, eso sí, se buscó, bueno, es políticamente correcto eso hoy. Creo que es, eh, bien balanceada la composición del gabinete, pero representación de los pueblos indígenas no hay, por lo menos con figuras. La cuestión es qué políticas reales se van a dar, se va a dar el país, se va a dar el movimiento Semilla para transformar algo. Bueno, no hay anuncio de ninguna política realmente de transformación. Yo diría esto, parece un pequeño detalle, pero es básico. En diciembre, creo que fue el 19 de diciembre, se reunieron, como pasa en todos los fines de año, cámaras empresariales, movimiento sindical, este movimiento sindical tan raquítico, ¿no? que existe en Guatemala, con casi 1000 sindicatos, cosa llamativa, tantos sindicatos, bueno, divide y reinarás, hace pensar esto, ¿no? Casi 900 y tantos sindicatos en un país, ¿no? Sindicatos, patronal y el gobierno.
y se estipula un aumento mínimo de 3-4%, ¿no? Que apenas se equipara a el aumento de precios, ¿no? La inflación del país. Ese es el salario fijado, un salario que es, no recuerdo exactamente, 3.400 quetzales, algo así, ¿no? Ese es el salario que queda estipulado. Ese es el salario que recibirá la gente que trabaja, los que tienen la dicha de recibir un salario. Sabemos que muy buena parte de la población, no sé la cifra exacta, pero creo que como un 50% de la gente que trabaja como asalariado, que trabaja, que tiene que salir todos los días de su casa a ganarse el pan, como un 50% ni siquiera tiene acceso a este salario mínimo. Por tanto, no tiene las prestaciones de ley, no tiene seguridad social. Ese salario cubre algo así como una tercera parte de la canasta, lo que le llaman canasta ampliada, que es la canasta real, ¿no es cierto? No es solo la canasta alimentaria. La gente no solo se alimenta, también necesitamos infinidad de otras cosas, ¿no? Vestimenta, medicamentos, en fin, esparcimientos, ¿no? Ese es el salario que va a tener la clase trabajadora del país, urbana, rural, si es que si es que está en nómina. Ujú. Eso es lo que hereda este gobierno. Digo esto como un primer dato. Esta va a ser la realidad. Seguimos siendo un país que, que se maneja con índices socioeconómicos, sabemos, de pobreza, de mucha pobreza, ¿cierto? La gente no puede cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Esto es lo que tiene el gobierno entrante en la mano. ¿Va a cambiar eso? No se ve ningún cambio posible, no hay ningún anuncio de cambio al respecto. Eso es intocable, ¿no es cierto? Se fijó ya, es ley nacional. La situación de los pueblos originarios. Realmente, ¿estamos ante una presencia maya combativa que va a gobernar o que va a cogobernar con el elenco que asume ahora el 14 de enero? No se ve por ningún lado eso. Entonces, el gabinete este, yo dije, beneficio de la duda, bueno, para ser políticamente correcto. Yo no espero ningún cambio. Bueno, dejemos a ver qué pasa en estos primeros días. Pero claro, un gobierno que en realidad no es un gobierno indígena, que no representa a la mayoría de la población guatemalteca, que es fundamentalmente indígena maya, pueblos originarios, mayas. 4.000 años están asentados acá en Mesoamérica, ¿no es cierto? Guatemala es un país maya. Ujú. El gabinete no está representando eso. Las políticas seguirán con los mismos patrones de siempre, con un poco más de transparentización, ¿no? Con un mensaje de no corrupción, bueno, como se han hecho en algunos de estos países progresistas, con estos, creo que sé yo, Pepe Mujica lo hizo en Uruguay, eh, López Obrador en México, bueno, no utiliza escolta, no utiliza el avión presidencial. Son medidas un poco mediáticas, efectistas. Muy bien, ¿no es cierto? Maneja su propio carro y va a la casa de gobierno sin escolta. Es un mensaje, claro, ¿no? De no un llamado, mostrar que hay un intento de no corrupción, pero eso no cambia sustancialmente la situación de las amplias mayorías populares, ¿no es cierto? Son buenos mensajes, pero con buenos mensajes mediáticos las cosas no cambian, ¿no? Pueblos originarios en el gobierno no se ven. Una mejora en el nivel de ingreso de la población. No la hay, ya quedó fijado ese salario y eso hasta diciembre del 2024 no se va a modificar. Mm, un cambio sustancial en las políticas, como se dio en el 44, cuando había un movimiento realmente transformador, ¿no es cierto? Pues, se lograron estas cosas que recién mencionábamos. Esto no está a la vista. ¿Se puede esperar un gobierno no corrupto? Sí, seguramente no veremos los mismos manejos eh, casi mafiosos, ¿no? Que ha tenido el gobierno saliente. Seguramente eso no se va a ver, ¿no? Y podríamos decir que estamos ante un gobierno mucho más democrático, transparente, no corrupto, bueno, lo cual está muy bien, ¿no es cierto? No habrá personajes siniestros tras el trono manejando las cosas. Que, esperemos, por eso, beneficio de la duda, esperemos a ver cómo se desenvuelve. Pero yo no estoy esperando ningún cambio sustancial porque todo indica que no lo puede haber. Vos bien lo indicabas recién. Eh, si 70 años atrás
el gobierno de Estados Unidos, que para el caso, no importa si era republicano o demócrata, pasan los años, pasan los partidos políticos y el proyecto político de Estados Unidos como gran nación imperialista sigue manteniéndose igual. Quien fija finalmente la política externa de Estados Unidos no es el presidente de turno, sino el complejo militar industrial y Wall Street, El estado profundo que llaman el allá. Estado profundo. Muy bien. Si 70 años atrás estaba sacando a patadas al gobierno revolucionario, hoy día está apoyando abiertamente, claramente, ¿no? Al hijo de Juan José Arévalo, y está hablando de un apoyo grande a los pueblos originarios. Ahí hay gato encerrado. No nos olvidemos esto, por ejemplo, en el 2000 apareció un documento desclasificado del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Está desclasificado, está traducido, se consigue en la red, ¿no es cierto? Tendencias 2020, 2020, ¿no? Ya pasamos, ya estamos en el 2024. En ese momento se veía como un gran problema para la geoestrategia de Washington, no lo dice así además literalmente, no las guerrillas marxistas, estaban en vías de desaparición, se había firmado la paz en todo el área centroamericana, ya Nicaragua, El Salvador, este, ah, Guatemala, mm, se habían desarmado dos de los grupos guerrilleros en Colombia, quedaba solamente... Bueno, la FARC estaba ya en proceso de desmovilización, o sea, las guerrillas de raíz comunista estaban en vías de desaparición. Habían pasado a ser gobierno en algún caso, ¿no? Se veía entonces como un peligro para la geoestrategia estadounidense los pueblos originarios que reclaman sus territorios tradicionales, sus territorios ancestrales. Eso se veía como realmente el peligro. Y ahí lo pueden leer ese documento, ¿no? Tendencias 2020, un mundo global, creo que decía algo así. Los pueblos originarios reivindicando sus territorios ancestrales, justamente los territorios donde se asienta toda la industria extractivista que se ha desarrollado, ¿no? que ha tomado un impulso fabuloso en estas últimas décadas, ¿no? En la búsqueda de minerales raros, todas estas cosas tan útiles a la tecnología de punta, ¿no? La búsqueda de estas cosas de las que Latinoamérica está tan llena, coltán, litio, en fin, petróleo, por supuesto, agua dulce también. Esos pueblos originarios son el foco problemático que tiene que atender la geoestrategia, apoyado en las oligarquías vernáculas, en las oligarquías nacionales. Mm, esta movilización que hemos visto, y lo digo muy respetuosamente con los compañeros indígenas, ¿no? Compañeros y compañeras que se han movilizado, representan realmente a esos movimientos que luchan por sus territorios, esa reivindicación de sus tierras que han sido violentadas por las industrias extractivistas. Hay planteos de esos hoy día en el gobierno, eh, la presencia maya que ha tomado ahí por meses, ¿no es cierto?, la puerta del Ministerio Público. eh, Levanta esto como una propuesta, se habla de alguna reivindicación profunda de los pueblos originarios. ¿No? Eso no se ve en el gobierno que va a asumir, ¿no es cierto? Por eso, beneficio de la duda en el sentido de, bueno, veamos qué proponen, pero ya sabemos lo que propone. Si quien sacó a su padre 70 años atrás, hoy ya lo está financiando, lo está apoyando, lo está aupando claramente, ¿cierto? Lo dijo eh, inmediatamente después de la segunda vuelta electoral, cuando comenzaba todo este movimiento para bloquear la ascensión de Semilla. Eh, el gobierno de Estados Unidos reaccionó, iba a venir al país a poner la casa en orden, digamos, el secretario de Estado, un virtual presidente, ¿no? Anthony Blinken, por la guerra de Gaza, ¿no? De Palestina e Israel, la monstruosidad que sigue su curso. Blinken no vino para Guatemala, sino que viajó para acá, para allá, y acá vino un subsecretario, no recuerdo ahora su nombre, ¿no? Afrodescendiente. Ajá. Y vinieron luego diversos funcionarios, bueno, vinieron a poner la casa en orden. Y de alguna manera la han puesto en orden porque ahora parece que se aseguró, sí, la sucesión presidencial. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, la OEA
que es la caja de resonancia de Washington, claramente, ¿no es cierto? El Ministerio de Colonia de Washington, como se lo ha llamado, llaman a defender la democracia, esta democracia, que es la misma que defienden la- los pueblos originarios movilizados frente al Ministerio Público. Pero ¿cuál democracia, no? Esta democracia que retornó al país hace 40 años, pero que no ha cambiado sustancialmente nada, ¿no? Porque la población sigue hambreada, bajo el nivel de pobreza, viajando como migrante irregular a Estados Unidos para ver si con eso logra una mínima mejora en su vida, con un racismo visceral que sigue atravesando toda la sociedad guatemalteca. Eso no ha cambiado con esta democracia, ¿no? Creo que recordé ahora una frase que no sé cuán conocida será en Guatemala, pero vale la pena recordarla. En Argentina, cuando retorna, cuando estaba por retornar la democracia luego de la dictadura, a los años 80, 82, 83, Raúl Alfonsín, que luego fuera electo presidente, ¿no? En su campaña vociferaba: con la democracia se come, no solo se gobierna, también se come, se cura y se educa. Suena muy bien, que bueno, la democracia trae todos estos beneficios. Años después, cuando Alfonsín tuvo que retirarse del gobierno antes de terminar su mandato, ¿no? Por el desastre económico en que se había convertido Argentina, con los saqueos a supermercados, por la hambruna que sufría el pueblo argentino, ¿no? Habiéndose dado el caso el país de las vacas, había desaparecido la carne de los platos de las mesas hogareñas y se habían saqueados zoológicos, ¿no? Para comer carne roja, ¿no? Mataban una cebra, un camello. Y esto es verídico, ¿no es cierto? Aunque parezca una novela, ¿no? Rectificó, dijo: con la democracia también se come, se educa, se cura, pero la democracia no hace milagros. Bueno, esta democracia no hace milagros. Esta estructura de subordinación de una gran masa de pobrerío nacional, indígena y no indígena, esta situación de racismo histórico, esta situación de concentración de la riqueza en tan pocas manos, ¿cierto? Menos del 1% controla casi el 60% de la riqueza nacional, datos que dan los bancos suizos además, ¿no es cierto? Que no son precisamente comunistas, ¿no? Todo eso con 40 años de democracia no ha cambiado, con esta democracia. Entonces, defendamos la democracia. Almagro, secretario general de la OEA, Ministerio de Colonia de Estados Unidos, felicita al retorno, al afianzamiento de la democracia en Guatemala, si se da la transición ahora pacífica. Huele raro esto, ¿no es cierto? Acá hay algo, como un gobierno que sacó con un golpe de Estado cruento, sangriento, 70 años atrás, a un gobierno que promovía esta primavera, 70 años después está promoviendo esta democracia, ¿no? Como mínimo huele raro. Entonces yo diría que estamos ante un cambio de caras, eso sin duda, ante un reacomodamiento de cosas, sin duda. Vos dijiste recién este proceso de recolonización de Latinoamérica por Estados Unidos. Yo diría, es recolonización. Alguna vez dejó de estar colonizada Latinoamérica. Es un proceso de profundización de la colonización ante el avance chino y ruso como potencias, como grandes potencias también, al otro lado del mundo, ¿no? Con un proyecto, también un proyecto distinto al de Estados Unidos, ¿cierto? Una gran potencia económica China, una gran potencia militar Rusia, un eje que se ha construido ahí, que llaman un mundo no dolarizado, que no es lo mismo que un mundo socialista, ¿no es cierto? Un mundo no dolarizado, y que sientan sus reales o están sentando sus reales en Latinoamérica. Bueno, ante esa avanzada, Estados Unidos profundiza la presencia en Latinoamérica, ¿no? Por eso tiene 74 bases militares super equipadas, controlando la democracia y la libertad, ¿no? Y controlando, bueno, todo esto que decíamos hace un rato, ¿no? La industria extractivista está para continuar llevándose Por estos su- productos que no quedan en Latinoamérica. por supuesto que sí. Estamos conversando ya, concluyendo con Marcelo Colucci,
Él es investigador, profesor, libre pensador, escribe en diferentes medios. Lo pueden encontrar, como les decía, los que se han conectado recién, y estamos cerrando ya cuando son 6:47 minutos, en www.radiovictoriagt.com o en otros canales, en muchos de los canales, Rebelión, etcétera, que es donde él escribe constantemente sobre esto que llamamos el gabinete del progresismo norteamericano en Guatemala. Porque con todo lo que estamos hablando, a eso llegamos. Y no es verdad que no haya, digamos, una mano invisible que esté moviendo todo esto, que podría ser incluso, o es mucho más potente que el pacto de corruptos oligárquico nacional. Y esa mano es la mano gringa. Esa mano son los intereses del Estado profundo norteamericano que están moviendo, obviamente, en consorcio con todos los intereses mundiales que pelean ahora palmo a palmo el planeta para controlar. Eso es lo que se está moviéndose en Guatemala. Y en Estados Unidos, amigas y amigos, no se persigue a los corruptos. ¿Sabe por qué? Porque en Estados Unidos la corrupción es legal, se llama lobby, ¿sí? Y eso, así como escucha usted. Y entonces usted se pregunta, ¿Estados Unidos no es corrupto? No, no es verdad que no hay. Ahí hay la corrupción es el que gobierna. Lo que pasa es que allá eso está legalizado y se llama lobby. Es decir, los políticos tienen legalmente la potestad, ¿no? La competencia de la facultad de comprarse, ¿sí? En los empresarios, ¿no? Comprarse a los políticos, ¿no? Y entonces gestionar de esa manera lo que se llama aquí la oligarquía, allá se llama el Estado profundo. Y eso es lo que está en juego en Guatemala. Y ojalá que más de uno no se esté comiéndose, digamos, este cuento, ¿no? De que se está llegando a la segunda primavera. No va a haber segunda primavera porque ya se fue la lluvia, compañeros, ¿sí? Aquí estoy en el campo, se fue la lluvia, viene abril, mayo, ahí viene hambre, ¿sí? Porque territorios del país no ha habido suficiente lluvia, hay territorios del país que han perdido cosecha y entonces ahora viene el hambre. En tiempo de hambruna no va a haber primavera. ¿Qué es lo que tiene que haber entonces? Organización, tiene que haber conciencia para ir más allá de lo que nos dicen que tenemos que pensar. Y eso es lo que le plantea el movimiento Codeca, el movimiento de los pueblos del continente, que se llama proceso de emancipación, proceso de decolonización para construir un Estado mucho más plural que el Estado-nación que en buena medida sirvió para la colonización continua de estos 5 siglos. Y a eso es lo que le temen estos poderes, digamos, mundiales, ¿no? En este caso apuntalados por Estados Unidos. Le temen a una suerte de bolivianización. Ojo, en Bolivia ese proceso de cambio, más allá de sus limitaciones, estuvo nucleado y está nucleado en poblaciones indígenas, poblaciones campesinas. Y ojo, en el continente no ha habido ningún proceso revolucionario que haya expulsado a la embajada norteamericana de su territorio, que haya expulsado a la FMI, que haya expulsado a la USAID y a la DEA. Y en el caso de Bolivia, sí lo hicieron, ¿sí? Y a eso le teme Estados Unidos. Por eso invierte todos sus recursos económicos, políticos, todos no, sino utiliza todas las estrategias posibles en esos aspectos, ¿no? Culturales, económicos, sociales, incluso en la construcción del sentido, para decirnos, esta es la medicina Guatemala, ¿sí? Consuman esto, este progresismo norteamericano, y una vez que lo hagan aquí, lo van a intentar aplicar en el continente para seguir controlando. De eso se trata. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres decir un mensaje final para especialmente de esperanza, porque en este espacio no solo hablamos de análisis, también hacemos cápsulas de esperanza. No sé si tienes algún mensaje de reflexión en este Bueno, momento. digámoslo con una frase que me gusta mucho de Neruda, ¿no es cierto? Ante toda esta noche oscura que parece, no que parece que existe hoy día, ¿no es cierto? Esta falta de caminos que se ven para los pueblos, para las mayorías populares, digamos con Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Démonos esperanza. Muchas gracias, Marcelo. Podrán cortar las flores, pero no la primavera. Por supuesto que sí. La primavera llegará cuando vuelvan las lluvias y las lluvias volverán en mayo y, claro,
va a ser posible la primavera si todos trabajamos, si todos nos concientizamos y no nos dejamos convencer con estos teatros, ¿no? Antes decían cuentos chinos, aquí no es de cuentos chinos, aquí se trata de cuentos gringos y no se trata de mano negra, aquí se trata de mano gringa que está meciendo todo esto para que nosotros vayamos consumiéndonos como si fuese potable todo esto que nos están vendiendo y no lo es. Tal vez esto es peor que un gobierno, ¿no?, neoliberal recalcitrante que te pone la cara de esa manera, ¿sí? Entonces sabes ante quién te presentas y cómo tienes que defenderte. En este caso es difícil porque se ha cubierto con un celofán, con un papel de regalo y se le ha presentado como un regalo muy preciado y muy precioso y mucha gente, intelectuales incluso en Guatemala, lo tengo que decir, ¿no?, se lo han entregado la pastilla, ¿sí? Y espero que antes que se digiera y haga daño, peor de lo que está haciendo, ¿no?, podamos reaccionar, ¿no?, y sacar esa pastilla y comenzar a caminar con nuestros propios pies y con nuestro propio pensamiento. Sí es posible hacerlo, otros pueblos lo han demostrado. Y muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Nosotros volveremos en otro momento para seguir hablando de este y otros temas. Chao.